fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos todos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Teme a Jehová toda la tierra. Tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Asimismo queda el mensaje de esta tarde por nuestro pastor Misael. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Hágame el favor y salude a la persona que está a la par esta tarde de usted. Dígale, hermano, bienvenido a la casa del Señor. En medio de esta calor que hoy está haciendo, vamos juntos a adorar al Señor. Mire qué cantidad más grande de niños que va para su escuela dominical. Gracias a las maestras porque hacen un trabajo extraordinario. Amén. Dicen amén, hermanos. Bien, estamos listos esta tarde. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Ruth, en el capítulo 1, del versículo 1 al 5. El tema de hoy es cuando una familia toma malas decisiones. Cuando una familia toma malas decisiones. Ese es el tema de esta tarde. ¿Están listos, mis hermanos? Ruth, capítulo 1. Versículo 1 al 5. Vengan de pie, por favor. Y estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Gracias, estamos bien. Dice la Escritura: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maglón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maglón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Padre celestial, te damos gratitud porque tu misericordia siempre es perfecta y es buena para con nosotros. Te ruego en esta tarde que muevas tu mano de milagros, que muevas tu mano de sanidad, que salves las almas, que obres en una manera poderosa en todos los que nos escuchan a través de la radio, los que nos ven a través de las redes sociales. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual la envías en esta hora. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y decimos nosotros, amén y amén. Cuando una familia toma malas decisiones, los esfuerzos que hacemos por escapar de nuestro destino solo sirven para acercarnos a Él. Debido a que Dios nos da albedrío, podemos elegir o ignorar la voluntad de Dios. Voy a repetir esto. Debido a que Dios nos da libre albedrío, o sea, Dios nos pone 2 caminos y tú decides cuál de los caminos
ir en pos de Él. Pero debido a eso podemos elegir o ignorar la voluntad de Dios. Podemos discutirla y podemos desobedecerla. El Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanece para siempre. La voluntad del Señor siempre permanece para bien. Daniel capítulo 4 versículo 35 dice: hace de su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Tú puedes elegir o ignorar la voluntad de Dios o discutirla. El patriarca Job, en Job capítulo 9 versículo 4, él dice: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Job dice: ¿quién se peleó con Dios y le fue bien en la vida? Job conocía la respuesta y nosotros también la conocemos. Nadie. Si obedecemos la voluntad de Dios, todo en la vida permanece unido, pero cuando le desobedecemos, todas las cosas empiezan a desboronarse. Y empieza usted y yo a decir: ¿por qué me están saliendo tan mal las cosas en la vida? ¿Por qué estas situaciones nos han llevado a estas dificultades? Porque cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cuando desobedecemos su palabra, todo se viene abajo. En ninguna parte de la Biblia aparece mejor ejemplificada esta verdad que en la familia de Noemí. Veamos 3 errores que debemos evitar cuando nos enfrentamos a los problemas de la vida diaria. El número 1 era que esta familia se volvió incrédula. Tratar de huir de nuestros problemas. La vida no es fácil en aquellos días, porque en el periodo de los jueces no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le daba la gana. Y el libro de los jueces presenta la vida de Israel en uno de los momentos más tristes y más bajos de la historia. ¿Qué había en los tiempos de los jueces? Habían problemas como división, había crueldad, había apostasía, había una guerra civil, había una deshonra nacional. Espiritualmente hablando, hoy vivimos tiempos como en el tiempo de los jueces, porque mucho cristiano vive con incredulidad, porque nosotros desobedecemos deliberadamente la voluntad de Dios. Entonces la desobediencia nos lleva a no disfrutar de las bendiciones de Dios, porque nos volvemos incrédulos en medio de tanto problema de la vida. Y nos preguntamos: ¿será que Dios me está escuchando? Eso ni deberíamos preguntarlo, porque Dios siempre oye las oraciones de su pueblo. Mis queridos hermanos, qué extraño que hubiera hambre en Belén, que el mismo Belén significa casa de pan. Y la Biblia dice que esta mujer agarró a sus 2 hijos y agarró a su marido porque había hambre en Belén y se fueron a otra ciudad. En el Antiguo Testamento, una hambruna era una evidencia de la disciplina de Dios porque su pueblo había pecado contra él. Cuando llega una hambruna o una calamidad en los tiempos del Antiguo Testamento, eso quiere decir que le habían dado la espalda a Dios y Dios iba a castigar a ese pueblo. ¿Qué sucede cuando usted le da la espalda a Dios?
exactamente lo mismo. Dios nos va a castigar por desobedientes. Entonces, váyase a Levítico capítulo 26, versículo 18 y dice: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Esto es terrible. Se lo voy a traducir al salvadoreño puro, este versículo 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, le dice Dios a Israel, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Quiere decir que no pasaban las oraciones, era un hierro, era un cielo de bronce, donde no se oía la oración del pueblo de Israel a causa de su pecado. Y empezamos nosotros a decir: ¿y por qué es que me salió tan mal estas cosas? Vea los resultados de alejarse de Dios. Váyase al versículo 20 de Levítico 26. Y vuestra fuerza será consumida en vano, porque vuestra tierra no dará sus productos, y los árboles de la tierra, ¿qué dice su Biblia? O sea, no van a haber frijoles. ¿No se ha preguntado alguna vez usted por qué no le abunda la gasolina? ¿No se ha preguntado por qué no le abunda la olla de frijoles? Y usted dice: si antes me abundaba, hermano. Claro, pero empezamos a desobedecer a Dios y Dios empezó a castigarnos. Amén, hermano. Deuteronomio capítulo 28 versículo 15. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y de hierro la tierra que está debajo de ti. Dará Jehová como lluvia a tu tierra, polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. ¿Quién quiere un juicio de eso? Nadie. Entonces, durante el periodo de los jueces, repetidas veces el pueblo se alejó de Dios y adoró a los ídolos de las naciones paganas, y Dios tuvo que disciplinarles. ¿Sigue disciplinando Dios hasta ahora? Sí, mis queridos hermanos. Ahora, ¿por qué disciplina? Porque Dios disciplina a sus hijos. Entonces debemos de entender que los fieles tenían que sufrir por causa de los impíos. Cuando las dificultades vienen a nuestra vida, podemos hacer una de estas 3 cosas: aguantarlas, huir de ellas o usarlas para nuestro bien. Cuando las dificultades vienen a nuestra vida, podemos aguantarlas, podemos huir de ellas o podemos utilizarlas para nuestro bien. ¿Qué hacen ustedes? Ya no voy al culto, hermano. Empezamos el camino equivocado. Ya no oro, ya no sirvo, ya no leo la escritura, porque los problemas de la vida me están agobiando. Entonces decido no soportar esa situación y me vuelvo contra Dios. Si solamente soportamos nuestras pruebas, estas terminan dominándonos, y la tendencia es endurecernos y amargarnos.
Si tratamos de escapar de nuestras pruebas, lo más probable es que perdamos de vista el propósito de Dios que quiere lograr en nuestras vidas mediante esas pruebas de la vida. ¿Quién no tiene pruebas de los que estamos aquí? Todos tenemos pruebas. ¿Tienen pruebas ustedes, hermanos? Usted decide, o aguanta, o huye de ellas, o saca lo bueno de esas pruebas. Pero la Biblia dice en Romanos 8:28 que todo obrará para bien a los que aman al Señor. ¿Alguien dice amén esta tarde? Todas las pruebas, todas las dificultades, todos los problemas, todas las enfermedades, todos los líos, bajo la voluntad de Dios, todas esas cosas van a obrar para el bien de tu vida, para el bien de tu familia, para el bien de tus hijos, para el bien de la iglesia, para el bien del ministerio, para el bien de lo que tú haces. Porque la soberana voluntad de Dios no se equivoca. Entonces, viene Elimelech y se equivocó cuando tomó la decisión de dejar su hogar. Y dice el versículo de Ruth, capítulo 1, del versículo 1 al 5, que agarraron maletas y se fueron para la ciudad de Moab. El hijo pródigo también se equivocó cuando se fue de la casa. Tomó una decisión incorrecta. ¿Qué hizo que la decisión fuera tan errónea? Caminó por vista y no por fe. Allá me va a ir mejor, hermano Misael. Cuidado, si te mueves y operas fuera de la voluntad de Dios, no nos podrá ir bien. Es imposible. Abraham cometió el mismo error cuando se enfrentó a la hambruna en la tierra prometida, Génesis 12:10. En vez de esperar que el Señor le dijera qué hacer, se marchó a Egipto y se metió en problemas. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, el mejor lugar y el más seguro es la voluntad de Dios en tu vida. No importa cuán difíciles sean nuestros problemas, el mejor lugar y el lugar más seguro es la voluntad de Dios en nuestras vidas. A pesar de lo que vemos o de cómo nos sintamos o de lo que pueda ocurrir, significa comprometernos con el Señor y depender totalmente de Él. ¿Cuánta gente se fue de un trabajo creyendo que le iba a ir mejor? Cuando se opera fuera de la voluntad de Dios, no nos irá bien. Hablaba con unos compañeros pastores esta semana y hablábamos un poco sobre ministerio. Y me dice, hermano Misael, hay veces que yo me quiero cambiar de la iglesia. Quisiera irme a otra iglesia y así, conversando así. Y le digo yo, cuidado. Porque el creer que nos podemos cambiar de lugar, ese creer es simplemente por vista y entramos fuera de la voluntad de Dios. Porque lo que miran nuestros ojos es una cosa, pero lo que miran los ojos de Dios es otra cosa. Los muchachos hoy tienen dudas y dicen, ¿voy o no voy a la universidad? ¿Sigo o no sigo? ¿Busco este trabajo? Busco. Tienes que entender, aprender y operar en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los jóvenes? ¿Que se casen? No, que estudien. Amén, hermanos. Claro, ya el que tiene un trabajito, ya sacó su carrera, pues yo lo caso, hermanos. Amén. Pero ya va a poder llevar los frijoles a la casa.
Pero aquellos chicos de 15, 16, 17, 18, 19 años, no. La voluntad de Dios es que se preparen y que puedan desarrollar una vida profesional para luego desarrollar una vida laboral y una vida matrimonial. Amén, hermanos. Cuando vivimos por fe, glorificamos a Dios. Damos testimonio a un mundo perdido y edificamos el carácter cristiano en nuestra vida. Dice la palabra en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:1, el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá. Caminamos por fe, no por vista. Entonces, el problema de Elimelec y de su esposa fue que dudaron del Señor. Y como era tanta la duda, que decidieron agarrar camino y se cambiaron de ciudad. ¿Qué te quieres cambiar tú? Operar fuera de la voluntad de Dios, aunque tú veas como la tierra prometida, que puede ser muy fructífero, pero si no es la voluntad de Dios, será sequedales en tu espíritu. Número 2, esta familia se especializó en lo físico y no en lo espiritual. El testimonio de David nos debe de llevar a crecer en fe. Salmo capítulo 37, versículo 25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Alguien dice amén a esto? Dios no te va a desamparar, hermano. Dios no va a desamparar tu casa. Habrá frijoles en la olla, habrá aceite en la mesa, habrá todo lo que necesites para cubrir esa necesidad cuando confiamos en la mano poderosa de Dios. Cuando Pablo se enfrentaba a duras pruebas de la vida, en Hechos capítulo 20, versículo 24, dice, dio testimonio diciendo: pero de ninguna cosa hago caso. Ahí está el apóstol San Pablo. Y dice: no importan los problemas, no importan las dificultades. Dice en Hechos 20:24, yo no haré caso de ninguna cosa. En tiempos de dificultad, si morimos a nuestro yo y ponemos nuestra confianza en Dios, estaremos seguros que Él nos sacará de las dificultades y nos ayudará a pasar por ellas. ¿Alguien dice amén esta tarde? Hermano Misael, ¿usted cree que es fácil la situación que yo estoy viviendo? No, hermano, yo sé que no es fácil. Pero el justo por la fe vivirá. Debemos de confiar en Dios. La gente se especializó en lo físico y no en lo espiritual. Número 3, honraron al enemigo y no al Señor. ¿En qué cabeza le cabía a Elimelec sacar su familia de Belén? Al marcharse a la vecina tierra de Moab, Elimelec y su familia abandonaron la tierra de Dios y al pueblo de Dios para irse a una tierra enemiga. ¿En qué cabeza, como decimos en El Salvador, a quién se le ocurre dejar su tierra, dejar su parentela, dejar la ciudad, dejar el pueblo de Dios para irse a la tierra de los enemigos? Hermano, es que los del mundo son mejores que los cristianos. Mentira. Porque entonces la Biblia quedaría mentirosa. Amén, hermano. Y este señor Elimelec llevó a su familia a la tierra de Moab, tierra de enemigos de Dios, por la manera en que los trataron durante el paso de Israel en el desierto. Veamos por qué eran enemigos de Dios. Busque Deuteronomio 23,
del capítulo 3 al 6. No entrará el amonita ni el moabita, ahí están ellos, en la congregación de Jehová, ni siquiera en su 10ª generación. No entrarán nunca en la congregación de Jehová, por cuanto no se adelantaron a recibirnos con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Pero no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición. Alguien dice amén. Porque Jehová tu Dios te amaba, no procuras su paz ni su bien mientras vivas, y esto para siempre. Ahí están los enemigos de Israel que no les dieron pan y agua cuando iban camino a Egipto. Y todavía los moabitas, a la tierra donde Elimelech lleva a su familia, habían contratado un profetizo, el salvadoreño del hermano Misael, para que profetizara maldiciones en contra del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Dios cambió la maldición en bendición. En tiempo de los jueces, Moab había invadido a Israel y lo mantuvo sometido 18 años. ¿Por qué pues Elimelech se fue a buscar ayuda a un pueblo enemigo de Dios? ¿Por qué este padre de familia tomó la mala decisión de ir a un país orgulloso, idólatra, enemigo del pueblo de Jehová? Cuidado con las decisiones que vas a tomar. Cuidado. Tenemos que vivir con sabiduría. Tenemos que vivir con inteligencia. Tenemos que vivir con discernimiento. Porque no vaya a ser que en nuestra terquedad vayamos a refugiarnos en los enemigos de Jehová. Me voy de la iglesia, me voy al mundo, hermano. Me voy al mundo. Ay, digo yo, no sabe la sopapeada que le va a dar el mundo. Porque creemos que son amigos de Dios. La Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Alguien entiende lo que el Señor dice en su palabra? Veamos las consecuencias. El nombre Elimelech significa Dios es rey. Pero el Señor ya no era rey en Elimelech. ¡Qué contradicciones de la vida! Su nombre significa mi Dios. Elimelech significa mi Dios es mi rey. Pero él, tomando una mala decisión, le está diciendo a Dios: ya no eres el rey de mi familia, de mi vida. ¿Por qué le dejó fuera completamente de sus decisiones? Marchó hacia Moab en contra de la voluntad de Dios. Jóvenes que me escuchan a través de las redes sociales, a través de la radio, los que están acá en la iglesia, cuidado y te sales de tu casa fuera de la voluntad de Dios. Me voy porque yo no aguanto a esta señora. Pues esa señora tiene un nombre y es tu mamá. Y a buen salvadoreño, tu nana. ¿Alguien dice amén, hermano? Me voy de esta casa. Cuidado, no tomes decisiones que van a tener consecuencias duras en tu vida. Elimelech tomó la decisión en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué has hecho tú en contra de la voluntad de Dios? Y no solo eso, la decisión del padre le llevó a una mala decisión a sus hijos. Cuando ellos llegaron a la tierra de Moab, se casaron con mujeres moabitas, con mujeres que la ley de Moisés hacía que se prohibía totalmente
que un israelita se matrimoniara, como decimos en El Salvador, con una moabita. La desobediencia del padre la agarraron los muchachos también. Los israelitas tenían prohibido casarse con mujeres gentiles, especialmente con las mujeres de Amón y de Moab. Deuteronomio 7:1, Deuteronomio 23:3, Nehemías 13:1 y Esdras 9:4. Ahí dice que era prohibido casarse con ellas. Ay, papá, pero es que yo quiero esa bicha. Es que vos no sabés. Ojo, muchachos. Ay, mamá, si ese hombre hasta la luna me quiere llevar. ¿A cuál luna? Y le dice la mamá: hija, ya sabes que la Biblia dice que no podemos casarnos con yugo desigual. Pero como la cipota o el cipote están enamorados, vea, comete la terrible decisión de tener una relación en contra de la voluntad de Dios. Elimelec llevó a sus hijos a un terrible pecado. Fueron las mujeres moabitas las que hicieron caer en inmoralidad e idolatría a los hombres hebreos, y como consecuencia, número 25, 24,000 judíos murieron a causa de las mujeres moabitas. Elimelec y su familia huyeron de Judá para escapar de la muerte. Pero los 3 hombres se encontraron con la muerte en Moab. ¿Tú has oído a alguien que dice que ha llegado de X país y de repente vino a El Salvador? Y dice, falleció. O alguien viaja a otro país creyendo, caminando por vista, no por fe, que las cosas iban a ser bien. Pero cuando se opera fuera de la voluntad de Dios, hasta el lugar más próspero se hace un desierto en el corazón de un hombre que conoce la palabra de Dios. Y en el interior tú sabes que le ha fallado a Dios. Un compañero pastor decía: Misael, yo me retiré del ministerio, tomé la decisión inadecuada, pero cada día mi corazón sabe que hice algo equivocado. Porque era un hombre llamado para servir en la obra de Dios. Y le digo yo: volvé, no has hecho nada malo, simplemente los problemas de la vida te desmotivaron, pero no has hecho nada, tú puedes regresar. Amén, hermano. Y este señor llevó a este terrible pecado a sus hijos. Habían planeado poco tiempo, pero se quedaron a vivir 10 años en Moab. Al final de aquella década de desobediencia, todo lo que quedaba eran 3 viudas solitarias y 3 tumbas hebreas en tierra pagana, según el versículo 21. Esas son las tristes consecuencias de la incredulidad. Escúcheme bien lo que voy a decir esta tarde. No podemos huir de nuestros problemas. Amén, hermano. No podemos huir de nuestros problemas. La mayoría de nosotros comenzamos grandes problemas del exterior y nos olvidamos del que tenemos dentro de nosotros, la incredulidad. Un hombre tiene que conocer, escuche bien, la paga de su propio corazón antes de que sus propios problemas sean resueltos.
¿Qué más hubo? Engaño. Váyase al libro de Ruth. Trató de ocultar sus errores. Capítulo 1, versículo 6 en adelante. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga misericordia con vosotros, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y los siguientes tres pasajes dicen: Noemí trató de forcear que las dos nueras que habían quedado viudas se fueran no con ella, sino que regresaran a su tierra de nación moabita. ¿Por qué Noemí, conociendo que podía librar a aquellas dos muchachas de la idolatría, las lanza a que sigan adorando ídolos? Porque quería tapar su error al llegar a Belén. No podemos tapar nuestros problemas. Cuando ella se da cuenta que la hambruna había terminado, le llegaron las buenas noticias y decidió regresar. Siempre hay pan cuando estamos en la voluntad de Dios. Y le dijo: no, hombre, regrésense. No vengan conmigo, vayan y adoren a sus ídolos, les estaba diciendo. Cuidado, los problemas nos pueden hacer caer en seguir tomando decisiones incorrectas y porfiar contra Dios y mandar a la gente al infierno. ¿Qué situaciones de la vida te pasan a ti? Yo sé, conozco que son difíciles, pero en medio de esas circunstancias, nosotros debemos de seguir operando en la voluntad de Dios. Noemí fue correcta su decisión, pero su motivación no lo era. Ella estaba interesada en la comida, no en la comunión con Dios. Se dio cuenta que nuevamente Dios había visitado Belén y había mandado pan a Belén, pero ella en ningún momento se arrepintió. Ella buscó la comida, no a su Dios. Está regresando a su tierra, pero no al Señor. Pero también había algo equivocado en la decisión. No quería que sus nueras fueran con ella. En vez de eso, trató de convencerlas a las dos mujeres que regresaran a sus familias y a sus dioses falsos. ¿Por qué una mujer creyente quiere dejar a estas dos mujeres que sigan en la idolatría? Una gran pregunta. ¿Que no somos creados para ganar almas también? ¿Cómo es posible que no te duela el que el vecino, el compañero de trabajo está pasando por una crisis de enfermedad y no lo invitamos a que venga Jesucristo? Nos hacemos indiferentes, como Noemí, que no le importaban el alma de sus nueras. La enseñanza es para nosotros. Nosotros tenemos que ser ganadores de almas. ¿Cuántos dicen amén? Ganadores de almas. ¿Cuántos compañeros tienen los chicos en la escuela, en el colegio, en la universidad?
Y pueda que estén pasando los propios problemas de un joven, pero es ahí donde tú no lo puedes mandar a que siga en la idolatría, a que siga con los dioses. No, tienes que hacerlo volver al Señor. Y Noemí comete el grave error de querer mandar de nuevo a estas dos mujeres. En otras palabras, Noemí estaba tratando de encubrir su desobediencia. Si ella regresaba sola a Belén, nadie sabría que la familia había quebrantado la ley de Moisés. Y dijo ella: ¿cómo voy a llegar ahora a Belén si ya no llevo a mi marido ni a los dos hijos que tenía? ¿Qué va a decir la gente en Belén? Quería cubrir su desobediencia. Cuidado, cuidado, hermano. Váyase a Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice su Biblia? No prosperará. Quiero ir terminando. El que encubre sus pecados no prosperará. Usted podrá engañar a su compañera, a su compañero, a su vecino. Podremos engañarnos incluso entre nosotros en la iglesia. Pero eso no quita que el Señor no vaya a actuar en contra de nosotros. Porque el que encubre sus pecados no prosperará. Y Noemí estaba tratando de encubrir sus pecados. El verdadero arrepentimiento involucra confesión y quebrantamiento interior. En vez de quebrantamiento, Noemí tenía amargura. Váyase a Ruth capítulo 1 versículo 13. Sugiere que Dios era el culpable de las penas y el dolor. En otras palabras, ella tenía mayor amargura tengo yo, dice. Es que yo soy la culpable de mis pruebas. No, le estaba echando la culpa al Señor. No le eche la culpa a Dios de sus malas decisiones. Esta familia tomó una decisión equivocada y el precio de esa decisión de Elimelec fue que murieron él y sus dos hijos en tierra de los enemigos. Cuando nosotros pequemos delante de Dios, vaya y pida perdón delante de Dios. Amén, hermanos. Cuando usted sabe que ha cometido una falta delante de Dios, no trate de encubrirla ni echarle la culpa a otra persona. Cada uno de nosotros debe de confesar su pecado y alcanzaremos misericordia. Vengan de pie, por favor. Usted que hoy está ahí, o las visitas que están